Hola, espero se encuentren muy bien y estén con muchas ganas de aprender algo nuevo. En esta ocasión voy a hablarles sobre las características del pulso arterial, así que sin más que decir, soy Augusto Medina y comencemos. Lo primero que tenemos que saber es que el pulso es una onda palpable al comprimir una arteria sobre una superficie ósea, producto de la eyección ventricular izquierda de sangre hacia la aorta. En otras palabras, cuando el corazón se contrae, siendo esta una manifestación física que nos permite evaluar la frecuencia y la calidad del latido del corazón en las arterias periféricas, en conjunto con la perfusión de los tejidos periféricos. Para poder realizar la técnica de la palpación del pulso, el examinador comprime la arteria con los tres dedos centrales de su mano hábil, donde el índice lo utilizamos para ejercer presión sobre la arteria y evaluar su tensión o dureza, mientras que el resto de los dedos se utilizan para evaluar el recorrido y las características del pulso durante un minuto, donde las características del pulso a evaluar van a ser la anatomía, frecuencia, ritmo, amplitud, tensión, igualdad, forma y simetría, donde una forma fácil de acordarnos es con la mnemotecnia AFRA-TIPS. Comencemos con la anatomía de la arteria. Las arterias deben ser lisas, blandas y de recorrido rectilíneo, característica que podría cambiar, por ejemplo, cuando hablamos de una persona mayor de 70 años o en casos de arteriosclerosis, donde puede haber una consistencia dura y sus bordes son fácilmente palpables. La segunda característica es la frecuencia, en la cual nos referimos al número de pulsaciones por minuto, donde en un adulto sano en reposo el pulso normal suele estar entre un rango de 60 a 100 pulsaciones por minuto, donde si es más de 100 estaremos hablando de taquisfignia, la cual sucede en situaciones de ejercicio, consumo de café, el hipertiroidismo y la fiebre, y cuando está menos de 60 pulsaciones por minuto se denominará bradisfignia, como sucede en casos de hipotiroidismo o en atletas en reposo. Y aquí tengo que mencionar algo de suma importancia. Existe una alteración de la frecuencia del pulso llamada pulso deficitario, donde vamos a tener que la frecuencia cardíaca va a ser diferente a la frecuencia del pulso. ¿Y esto por qué se produce? Porque el corazón al contraerse no eyecta la cantidad de sangre que bajo condiciones normales tendría que expulsar, haciendo que no se produzca la onda palpable, produciendo que la frecuencia del pulso sea menor que la cardíaca, siendo este un pulso característico de la fibrilación auricular. La siguiente característica es el ritmo, el cual se refiere a la regularidad de los latidos, donde en condiciones normales los latidos deben ser rítmicos, es decir, deben mantener una secuencia constante y regular. Y aquí hablaremos del pulso bigémino, que se produce cuando un latido normal le sigue una extrasístole, siendo esta un latido precoz que se da antes de la cuenta y de menor amplitud, debido a que como el corazón se contrae cuando todavía no debería, ya que no se ha llenado completamente, habrá una menor precarga y un menor volumen sistólico. Y esto nos da paso a la siguiente característica, la amplitud. La amplitud del pulso se refiere a la fuerza o intensidad con la que se siente el latido en la arteria, donde en una evaluación normal el pulso debe sentirse con una amplitud adecuada, ni demasiado débil ni demasiado fuerte. Si la amplitud se encuentra aumentada, se le llamará pulso magnus, refiriéndonos a una onda grande, alta, que la podemos encontrar, por ejemplo, en personas con hipertensión arterial, hipertiroidismo, ansiedad, fiebre o después del ejercicio. Y cuando el pulso es magnus y a la vez tiene un ascenso y un descenso rápido, a lo cual le denominamos Zeller, diremos que estamos frente a un pulso magnus y Zeller, o también llamado pulso en martillo de agua o pulso de Corrigan, lo cual es característico de la insuficiencia aórtica, que se produce por el cierre defectuoso de la válvula aórtica que genera una fuga, una regurgitación de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo en cada latido. Así que debido a este aumento de la precarga, como respuesta habrá una mayor fuerza de contracción. Por otro lado, cuando la amplitud se encuentra disminuida, estaremos hablando de un pulso parvus, lo cual lo podemos ver en situaciones de hipovolemia, hipotensión o en una pericarditis obstructiva.
Ahora, cuando este pulso es parvus y además tiene una subida lenta y demora en bajar, vamos a estar hablando de un pulso parvus tardus o también llamado anacroto, pulso típico de la estenosis aórtica grave, donde la válvula aórtica no se abre completamente, así que cuando se produce la sístole va a haber una resistencia que impide la salida de flujo de sangre hacia la aorta. Después tenemos al pulso filiforme, el cual es un pulso rápido y de amplitud disminuida, además que es un pulso muy difícil de palpar, estando asociado a estados de shock y estados premortem. La siguiente característica es la tensión, la cual se refiere a la resistencia que ofrece la arteria a ser comprimida. Luego, la igualdad del pulso se refiere a la uniformidad de las ondas en cuanto a la amplitud y la duración, indicándonos esto que son iguales y regulares, mientras que si hubiese alguna alteración la denominaríamos desiguales, dentro de los cuales tenemos a dos tipos de pulso, el pulso paradójico y el pulso alternante. El pulso paradójico se da cuando durante la inspiración hay una disminución de la amplitud de la onda mayor a 10 milímetros de mercurio, debido a que durante la inspiración hay una presión negativa en el tórax, hay mayor retorno venoso y por ende el ventrículo derecho se tiene que distender. Pero si hay un taponamiento cardíaco, por ejemplo, esto le va a dificultar el distenderse. Así que para no olvidar en qué patologías podríamos ver esto, usaremos la mnemotecnia tapón, donde la T es de taponamiento cardíaco, la A es de asma, P de pericarditis constrictiva, O de obstrucción de la vena cava superior y N de neumopatía obstructiva. Después, con respecto al pulso alternante, aquí vamos a tener que habrá una amplitud desigual pero regular. ¿En qué sentido? Pues que vamos a tener una onda de una amplitud normal seguida de una onda de amplitud disminuida, amplitud normal y disminuida, y así sucesivamente. Y esto lo vamos a encontrar típicamente en la insuficiencia ventricular izquierda. Luego tenemos a la forma. La forma del pulso se refiere a la característica morfológica de la onda, teniendo ésta un ascenso y un descenso uniforme, junto con la forma característica que pueden ver en pantalla. Y dentro de las alteraciones de la forma tenemos dos principalmente, al pulso bisferiens y además al pulso dicroto. El pulso bisferiens presenta dos picos durante la sístole. Es una onda difásica, estando asociada este tipo de pulso a una doble lesión aórtica, como por ejemplo a una insuficiencia aórtica en conjunto con una estenosis aórtica, o en casos de insuficiencia aórtica severa. Y después tenemos al pulso dicroto, donde hay una pequeña onda en la fase descendente de una pulsación, una acentuación de la onda dicrota, encontrándose este tipo de pulso, por ejemplo, en la fiebre tifoidea. Y por última característica tenemos a la simetría del pulso, la cual se refiere a si los pulsos son igualmente palpables y consistentes en ambos lados del cuerpo. Por ejemplo, si se palpa el pulso de ambas arterias radiales, una en cada muñeca, deben ser simétricos en cuanto a la frecuencia, la amplitud y ritmo, tanto en la derecha como en la izquierda. Ahora hablaré sobre los principales sitios de la toma del pulso. La arteria carótida, por ejemplo, se ubica en el cuello, a ambos lados de la tráquea, medial al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. La arteria subclavia se localiza en la fosa supraclavicular. La arteria braquial se encuentra en el interior del brazo, entre el bíceps y el tríceps, en la cara interna del tercio medio del brazo, percibiéndose mejor cuando el brazo se encuentra en ligera flexión. La arteria radial, ubicada en la cara interna de la muñeca, en el canal del pulso, entre el tendón del músculo flexor radial del carpo y la apófisis estiloides de radio, siendo esta arteria a la cual más se recurre debido a que es la más cómoda y accesible para el paciente. La arteria femoral, situada en la ingle, en la parte interna del muslo, se palpa colocando los dedos a nivel del ligamento inguinal y su importancia radica en que si éste se encuentra disminuido podríamos estar frente a un caso de coartación de la aorta, por ejemplo. La arteria poplitea,
Esta se encuentra localizada en la parte posterior de la rodilla, más específicamente en la fosa poplitea, donde para poder palparla el paciente debe estar en decúbito prono, o sea que debe estar tumbado boca abajo. La arteria tibial posterior, esta está situada por detrás del malleolio interno, entre este y el tendón de Aquiles. Por otro lado, tenemos a la arteria pedia dorsal, que está ubicada en la cara dorsal del pie, como su nombre lo indica, encontrándose entre los tendones extensores del primer y del segundo dedo. Y este es importante, por ejemplo, en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus, porque si no hay pulso en esta arteria, la parte más distal puede estar en riesgo de necrosis. Bueno amigos, espero les haya gustado y les sirva el video. No olviden suscribirse y compartirlo con alguien que tú sepas que le puede ser útil esta información. Así que sin más que decir, soy Augusto Medina y esto sería todo por esta ocasión. Adiós.